El aire vibraba con una electricidad ancestral, un pulso que solo el Carnaval de México podía invocar. No era solo el estruendo de las trompetas o el redoble incesante de los tambores lo que llenaba las calles, sino una energía más profunda, un susurro que se colaba entre los disfraces de lentejuelas y las máscaras grotescas. Los colores estallaban en cada esquina, el fucsia de los penachos, el oro de los bordados, el azul eléctrico de los carros alegóricos que avanzaban majestuosos, arrastrando consigo la algarabía de la multitud. La risa era un contagio, una marea que arrastraba a propios y extraños en su frenesí, y el aroma a incienso se mezclaba con el dulzor de los churros y el picante de los antojitos, creando una sinfonía olfativa que embriagaba los sentidos. Esta no era una festividad cualquiera, no solo un desfile de alegría desbordada. Detrás de cada baile frenético, de cada grito eufórico, subyacía una creencia tan antigua como las montañas que abrazan estas tierras. El carnaval es, para muchos, un tiempo sagrado. Un momento en que los velos que separan nuestro mundo del otro se vuelven tan finos, tan transparentes, que casi se pueden tocar. Es una brecha en la realidad, una fisura donde lo ordinario y lo extraordinario danzan juntos. Y lo que normalmente permanece oculto asoma su rostro por un instante fugaz. La gente lo sentía en la piel, en el escalofrío que recorría la espalda a pesar del calor de la fiesta, en la extraña familiaridad de algunas melodías que parecían venir de un tiempo inmemorial. Se dice que en estas noches de desenfreno y liberación, los portales se abren. Portales no solo a otros reinos, sino a rincones olvidados de nuestra propia existencia, a verdades que hemos guardado bajo 7 llaves. Es una invitación, sí, pero también una advertencia, un eco que resuena desde lo más profundo de la sabiduría popular. El carnaval abre un portal, pero no entres con esta carga. Tiasa. Una frase enigmática, casi un conjuro, que se susurraba entre los más viejos, aquellos que habían visto muchos carnavales y conocían sus secretos. ¿Qué carga? ¿De qué hablaban? La pregunta flotaba en el aire, tan intangible como el humo de los fuegos artificiales, pero tan real como la punzada de una memoria olvidada. Había algo en el ambiente que invitaba a la introspección, a pesar de la cacofonía externa. Una sensación de que, mientras el mundo exterior celebraba, algo dentro de uno se preparaba para desvelar. Era como si el espíritu del carnaval, en su esencia más pura, nos confrontara con aquello que llevamos a cuestas, lo que nos pesa sin que sepamos exactamente por qué. Un eco de lo no dicho, de lo no resuelto, y en esa atmósfera cargada de misterio y revelación potencial, una invitación silenciosa se extendía a todos los que sentían esa vibración en el alma, a quienes percibían que esta noche era más que solo fiesta. Si esta noche resuena contigo, si sientes la llamada de este velo que se adelgaza, de este portal que se entreabre y te interpela, entonces, atrévete a reconocerlo. Escribe presente, que tu intención se una al torbellino de esta noche mágica. Una noche donde los límites se difuminan y las posibilidades se expanden, pero donde también se nos pide una profunda verdad interior. La fiesta apenas comienza, y con ella, un viaje hacia lo insospechado. Y es precisamente esa carga, esa que el viejo conjuro advertía no llevar, la que muchos arrastran sin siquiera saber su origen. Es una sensación extraña, casi un fantasma que se adhiere al alma, manifestándose de formas sutiles pero persistentes. ¿Cuántas veces nos hemos despertado con un nudo en la garganta al amanecer? ¿Una opresión inexplicable que no responde a la lógica de los sueños olvidados? Esa sensación de ahogo, de algo no dicho, de una verdad que pugna por salir, pero que se encuentra silenciada por una fuerza mayor. No es tristeza, no es ansiedad en su forma más pura. Es algo más profundo, más ancestral. Es el silencio que pesa más que el ruido ensordecedor del carnaval.
un mutismo interno que contrasta con la algarabía exterior, un silencio que no es paz, sino una ausencia, un vacío que absorbe la alegría a su alrededor. Y en las noches, cuando el bullicio de la fiesta se apaga en la memoria y el cuerpo busca el descanso, esa carga se manifiesta de otra manera. Una sombra persistente, difusa, que persigue en sueños sin nombre ni forma definida, pero que deja una estela de desasosiego al despertar. No se recuerda el sueño, pero sí la sensación, el frío en el pecho, la inquietud que se aferra a la piel. Porque hay heridas que no tienen nombre, no figuran en ningún diagnóstico médico ni psicológico, pero que se sienten con una intensidad innegable. Se sienten en el cuerpo, en la tensión constante de los hombros, en la rigidez de la mandíbula, en la fatiga crónica que ninguna cantidad de descanso logra disipar. Se sienten en el alma, como un anhelo indefinido, una melancolía que no tiene causa aparente, una sensación de que algo fundamental nos falta o nos fue arrebatado mucho antes de que tuviéramos conciencia de ello. Son ecos de un pasado que no es nuestro, pero que ha encontrado un hogar en nuestro interior, transmitido de generación en generación, un legado silencioso que se manifiesta como esta carga invisible. Y en medio de todo este despliegue de máscaras y disfraces del carnaval, nace una pregunta íntima y punzante. ¿Qué ocultamos bajo la alegría forzada? ¿Qué verdades incómodas? ¿Qué dolores heredados? ¿Qué ausencias profundas cubrimos con el brillo de las lentejuelas y la euforia del baile? El carnaval, con su invitación a la transgresión y el desdibujamiento de identidades, se convierte en un espejo, un reflejo distorsionado de nuestra propia necesidad de esconder, de disfrazar aquello que nos pesa. Las máscaras externas se confunden con las internas, y la celebración se vuelve un velo más, una capa de olvido temporal sobre la persistente presencia de esta carga. Es una paradoja. La fiesta más ruidosa, la celebración más colorida, se convierte en el escenario perfecto para confrontar el silencio más profundo y la sombra más tenaz. El espíritu del carnaval, que abre portales, no solo nos invita a mirar hacia afuera, hacia lo místico y lo desconocido, sino también hacia adentro, hacia esos rincones oscuros de nuestra psique, donde residen las memorias no nuestras, las penas no procesadas de aquellos que nos precedieron. Esta carga no es un castigo, sino quizás una invitación, un llamado a la liberación. Es la oportunidad de reconocer que lo que arrastramos no nos pertenece, y que el primer paso para soltarlo es darle un nombre, o al menos reconocer su existencia. Es sentir, sin juzgar, este eco de lo no dicho, este murmullo de lo no resuelto que el carnaval, en su sabiduría ancestral, nos pone de frente. Y es precisamente en este contexto de euforia y velos delgados donde los objetos cotidianos adquieren una resonancia particular. Imagina por un momento una fotografía descolorida, hallada quizás en un viejo álbum familiar, con rostros serios, distantes, de personas que no conociste en vida. No hay nada extraordinario en la imagen, quizás un grupo posando frente a una casa antigua o en un paisaje olvidado por el tiempo. Pero cada vez que tus ojos se posan en ella, una punzada inexplicable atraviesa tu pecho. No es tristeza, no es nostalgia, es algo más sutil, como el eco de una historia que no te pertenece, pero que se empeña en susurrarte desde el papel amarillento. O tal vez sea un objeto, una pequeña baratija heredada de una abuela o un abuelo que apenas conociste, o a quien ni siquiera llegaste a ver. Un broche antiguo, una figurilla de porcelana, una caja de madera gastada. No tiene un gran valor monetario, pero su tacto, su presencia en tu hogar, evoca una sensación de familiaridad extraña, casi dolorosa. Es como si el objeto mismo contuviera una memoria, una vibración de vidas pasadas, de alegrías y penas que se han sedimentado en su material. No puedes explicarlo.
pero sabes que ese objeto es más que mera materia inerte. Es un guardián silencioso de un legado, un portador de una carga que, de alguna manera, ha pasado a tus manos. Y luego está la melodía. Una canción que quizás escuchaste una sola vez de niño, o una tonada popular de antaño que resuena en la radio sin que prestes demasiada atención. Pero, de repente, una frase musical, un acorde específico, te golpea con la fuerza de un recuerdo que no es tuyo. Es una punzada que evoca una melancolía profunda, un anhelo por algo que nunca experimentaste, pero que tu espíritu parece reconocer con una claridad pasmosa. Es la melodía de un pasado que no viviste, pero que se manifiesta en tu presente, trayendo consigo emociones y sensaciones que no encajan con tu propia biografía. Estos no son meros objetos o sonidos, son anclas, puntos de contacto con una realidad que va más allá de tu experiencia personal. Son la prueba tangible de que existen memorias que no son nuestras, pero que habitan en nosotros, en la profundidad de nuestro ser, como pequeños fragmentos de historias inconclusas, de emociones no resueltas. Es como si nuestro ADN, nuestra energía, fuera un archivo que guarda no solo la información biológica, sino también la resonancia de las experiencias de quienes nos precedieron. Estas memorias, este legado silencioso, pueden manifestarse como esa carga invisible que sentimos, ese nudo en la garganta, esa sombra en los sueños. La tensión interna que esto genera es palpable. Por un lado, hay un impulso innegable, una curiosidad casi magnética que nos empuja a mirar esa sombra, a desentrañar el misterio de esa fotografía, de ese objeto, de esa melodía. Queremos comprender de dónde viene esa punzada, qué historia se esconde detrás de esa sensación de no pertenecer del todo, de cargar con algo ajeno. Hay una sed de conocimiento, una necesidad de dar nombre a lo innombrable, de iluminar lo oscuro. Pero, por otro lado, el miedo. El miedo a lo que se pueda encontrar. ¿Qué verdades dolorosas podrían revelarse? ¿Qué secretos familiares? ¿Qué traumas ancestrales podrían salir a la luz y desestabilizar nuestra propia percepción de la realidad, de nuestra identidad? Es el temor a abrir una caja de Pandora, a despertar fantasmas que, aunque silenciosos, ya conocemos en su impacto. Este miedo es una barrera protectora, un mecanismo de defensa que nos mantiene a salvo de un dolor que, aunque no sea nuestro, se siente real y amenazante. Así, nos encontramos en una encrucijada, entre la atracción de lo desconocido y la seguridad de lo familiar. El carnaval, con su atmósfera de transgresión y revelación, parece amplificar esta tensión, haciendo que estas preguntas y estos objetos adquieran una relevancia inusitada. Nos confronta con la idea de que somos mucho más que la suma de nuestras experiencias individuales. Somos también un eco, un recipiente de las vidas que nos precedieron. Y la carga que sentimos, esa que el carnaval nos invita a soltar, podría ser el compendio de todas esas memorias no resueltas, esperando ser reconocidas para finalmente encontrar su paz. Esta lucha silenciosa, este tironeo entre la curiosidad y el temor, nos deja en un estado de constante interrogación. Y en medio de este torbellino interno, el mundo exterior sigue su curso, ajeno a nuestras batallas invisibles. Pero la verdad es que el universo tiene sus propias formas de susurrar, de comunicarse con nosotros, si tan solo aprendiéramos a escuchar más allá del ruido superficial. ¿Qué susurra el viento cuando nadie escucha? No me refiero al sonido físico que desordena las hojas o agita las cortinas, sino a ese murmullo etéreo que parece llevar consigo mensajes de otros tiempos, de otras vidas. Es un susurro que se cuela por las rendijas de nuestra conciencia, trayendo fragmentos de historias, de emociones, que no son nuestras y, sin embargo, nos atraviesan. A veces, es una sensación de déjà vu tan intensa que nos detiene en seco, una visión fugaz que nos parece familiar,
aunque sepamos que nunca la hemos experimentado. Otras es una voz interior que nos advierte o nos guía, una intuición tan fuerte que la ignoramos bajo nuestro propio riesgo. Este susurro del viento es la voz del tiempo, recordándonos que somos parte de una narrativa mucho más grande de lo que nuestra vida individual nos permite ver. ¿Y por qué ciertas risas se sienten huecas? En el bullicio del carnaval, donde la alegría es casi una obligación, esta pregunta cobra una relevancia particular. Hay risas que brotan del alma, genuinas y contagiosas, que alivian el espíritu y nos conectan con la euforia del momento. Pero luego están esas otras risas, las que suenan forzadas, las que intentan cubrir un vacío, una tristeza subyacente. Son risas que no alcanzan los ojos, que se quiebran en el eco, revelando una carga que el alma intenta disimular. Estas risas huecas son el síntoma de la lucha interna, el conflicto entre la necesidad de olvidar para poder seguir adelante y esa voz interna, persistente, que pide recordar, que insiste en que hay algo pendiente, algo que necesita ser reconocido y sanado. Este conflicto entre el olvido y el recuerdo es una constante en la vida de quienes sienten que algo les falta, aunque no sepan qué es. Es una sensación de incompletud, de un rompecabezas al que le faltan piezas cruciales. Intentamos llenar ese vacío con distracciones, con logros externos, con relaciones, pero la sensación persiste, como un eco lejano que no podemos silenciar. Esta lucha silenciosa se manifiesta de muchas maneras. En la procrastinación inexplicada, en la dificultad para establecer límites, en patrones de autosabotaje que parecen no tener lógica. Es el alma gritando por atención, intentando comunicar que hay una herida más profunda, un legado no resuelto que está afectando nuestra capacidad de vivir plenamente en el presente. El murmullo del tiempo no es solo un eco del pasado, es también una guía, una invitación a la introspección. Nos empuja a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras propias narrativas y a escuchar con atención lo que nuestro interior intenta comunicarnos. Nos recuerda que no estamos solos en esta travesía, que somos parte de una cadena de experiencias, de alegrías y de penas que nos precedieron, y que, al reconocer y honrar ese legado, podemos empezar a desatar los nudos que nos impiden avanzar. El carnaval, con su magia efímera, nos ofrece una ventana, un respiro, para confrontar estas verdades incómodas y, quizás, empezar a soltar lo que ya no nos sirve. Es una oportunidad para sintonizar con esa frecuencia del alma que nos llama a la liberación. La carga que llevamos no es un castigo, sino una oportunidad para la sanación, para cerrar ciclos que se abrieron mucho antes de nuestra llegada. El viento sigue susurrando, y en cada nota, en cada ráfaga, hay una pista para el alma inquieta. Y es precisamente en este punto de inflexión, donde el murmullo del tiempo se encuentra con la incesante lucha interna, que el carnaval nos ofrece una senda, un camino no hacia el olvido forzado, sino hacia una confrontación consciente y un posible alivio. Es aquí donde emerge la necesidad de un ritual, no como una solución mágica, sino como un acto de intención, de reconocimiento, un ritual del umbral, sencillo en su forma, ancestral en su esencia, que nos permite depositar esa carga que hemos llevado, a veces, sin saberlo, a las puertas de lo desconocido. Imagina un espacio íntimo, quizá al caer la noche, justo cuando la algarabía del carnaval comienza a desvanecerse en la distancia, pero su energía aún vibra en el aire. No necesitas grandes preparativos, ni elementos exóticos, solo la simplicidad de la intención. Enciende una vela blanca, de preferencia, que simbolice la pureza y la capacidad de iluminar lo oculto. Observa cómo su llama danza en la oscuridad, un pequeño faro en la penumbra de tus pensamientos. Deja que esa luz te envuelva, te calme,
te invite a un estado de presencia. Esta vela no es solo cera y fuego, es un anclaje, un punto focal para tu atención, una extensión de tu propia conciencia que busca manifestar un cambio. Junto a la vela, coloca un cuenco de agua, un cuenco simple, de cerámica o cristal, lleno de agua fresca. El agua, elemento primordial de la vida, es también un espejo, un reflejo de lo que somos y de lo que contenemos. En la quietud de la noche, el agua en el cuenco reflejará la luna, si ésta es visible, o simplemente el tenue resplandor de la vela. Este reflejo no es solo una imagen, es una superficie de proyección, un lugar donde puedes visualizar, aunque sea de forma abstracta, esa carga que te pesa. No necesitas nombrarla, no necesitas entenderla en su totalidad, solo necesitas reconocer su existencia. Y aquí, en la quietud de este momento, es crucial recordar una verdad inquebrantable, una máxima que trasciende la forma y se adentra en la esencia. No es precisión, es presencia. Este no es un ritual que demande una ejecución perfecta, ni palabras exactas, ni gestos milimétricos. No es una fórmula mágica que, si se sigue al pie de la letra, garantiza un resultado. Es un acto de entrega, una invitación a estar plenamente en el presente, con el corazón abierto y la mente receptiva. La precisión, en este contexto, es una distracción. La presencia es la clave. Es la capacidad de sentir, de escuchar, de permitir. El acto de dejar la carga frente al umbral se convierte entonces en un gesto simbólico de liberación. No es necesario que te esfuerces por entender cada detalle de esa carga, ni que la analices hasta el cansancio. Simplemente visualiza cómo esa energía densa, esa sensación de peso, ese nudo en el alma, se desprende de ti y se posa suavemente frente al cuenco de agua, frente a la llama de la vela. No lo fuerces, no lo empujes. Simplemente permítele ser, permítele manifestarse en ese espacio sagrado que has creado. No esperes resultados inmediatos, ni milagros estruendosos. Este ritual no se trata de una transacción, sino de una sintonización. Es un acto de fe en el proceso, una declaración de tu intención de soltar lo que ya no te pertenece. Permite que la energía del carnaval, esa energía de transformación y de transmutación, actúe como un catalizador en este proceso. El umbral no es un final, sino una puerta. Y este ritual, una llave que te permite acercarte a ella, con la esperanza de aligerar tu paso. La vela arde, el agua refleja, y tú, en tu presencia, abres la posibilidad de una nueva frecuencia. La vela arde, el agua refleja, y tú, en tu presencia, abres la posibilidad de una nueva frecuencia. Es aquí donde la magia del universo se entrelaza con la intención más pura del ser humano. Entender que el universo no opera bajo las estrictas reglas de un manual de instrucciones es fundamental para este proceso. El cosmos, en su infinita sabiduría, escucha la intención, no la técnica perfecta. No busca la exactitud de un cirujano, sino la honestidad palpitante de un corazón que se abre. Esta es la esencia de la frecuencia del alma. A menudo nos encontramos atrapados en la trampa de la perfección, creyendo que, si no realizamos un ritual con una precisión milimétrica, o si no pronunciamos las palabras exactas, nuestro esfuerzo será en vano. Nos preocupamos por hacerlo mal, por no cumplir con las expectativas de un proceso que, en nuestra mente, debe ser infalible. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más profunda. La vela, en su humilde parpadeo, escucha la frecuencia de tu alma, no la técnica con la que la encendiste o la forma en que colocaste el cuenco de agua. Escucha la vibración de tu anhelo, la sinceridad de tu deseo de soltar. Imagina por un momento que cada pensamiento, cada emoción, emite una vibración única.
Cuando te acercas a este ritual con miedo, con dudas sobre si lo estás haciendo correctamente, esa es la frecuencia que estás proyectando. Pero cuando te entregas, cuando permites que tu corazón hable sin filtros, cuando tu intención de liberación es pura y genuina, esa es la frecuencia que el universo capta. No importa si la vela se apaga por una corriente de aire o si el agua se derrama un poco. Esos son detalles mundanos. Lo que resuena en el éter es la resonancia de tu espíritu. Disolver el miedo a hacerlo mal es uno de los pasos más liberadores que puedes dar en cualquier práctica espiritual o de autoconocimiento. Este miedo es una barrera autoimpuesta que nos impide conectar con nuestra propia intuición y con la sabiduría inherente del universo. No hay un examen al final de este ritual. No hay un juez que evalúe tu desempeño. Solo hay un proceso de autodescubrimiento y de entrega. La importancia de la entrega radica en la confianza. Confiar en que el universo es benevolente, que está siempre a nuestro favor y que responderá a la autenticidad de nuestro ser. Cuando te entregas, sueltas el control, permites que las cosas fluyan y confías en que el camino se revelará. Y junto a la entrega está la honestidad del corazón. No te mientas a ti mismo sobre tus intenciones. Si hay resistencia, si hay miedo, reconócelo, pero no permitas que te paralice. Permite que tu deseo más profundo de liberación sea la fuerza motriz. Esta honestidad va más allá de cualquier forma externa. No necesitas recitar mantras complejos o realizar posturas difíciles. Solo necesitas ser tú mismo, vulnerable y abierto ante la posibilidad de un cambio. La quietud de la noche, la luz de la vela y el reflejo del agua son simplemente herramientas, anclas que te ayudan a enfocar tu mente y tu corazón. Son catalizadores para que tu propia frecuencia del alma pueda expresarse sin inhibiciones. Este es un momento para recordar que la verdadera magia no reside en los objetos, sino en la conexión que estableces con ellos a través de tu intención. Es un recordatorio de que somos seres poderosos, capaces de influir en nuestra realidad, no a través de la manipulación, sino a través de la resonancia. El carnaval, con su velo delgado, te ha ofrecido una oportunidad. Y ahora, con tu corazón abierto y sin miedo a hacerlo mal, estás sintonizando con la frecuencia que te permitirá aligerar tu carga, una vibración a la vez. No se trata de un acto aislado, sino del inicio de una conversación profunda con tu propio ser y con el vasto universo que te rodea. Es un paso hacia la autenticidad, hacia una vida más ligera y más conectada. Y así, en la quietud que siguió a la entrega, no hubo fuegos artificiales ni revelaciones grandiosas. La mañana siguiente no trajo consigo una transformación dramática, de esas que cambian el mundo de un solo golpe. No, la magia de este ritual es sutil, se manifiesta en los pequeños cambios internos que, aunque no son espectaculares, se sienten profundamente. Es como el primer brote de una semilla que ha estado dormida bajo la tierra, invisible pero viva. Quizás notaste una respiración un poco más profunda al despertar, como si tus pulmones hubieran recordado cómo llenarse por completo después de mucho tiempo. Tal vez, en un instante inesperado mientras el café se enfriaba en la taza, sentiste una calma que no recordabas haber experimentado en mucho tiempo, un breve lapso donde el torbellino de pensamientos se detuvo. O quizás, la luz de la mañana, esa misma luz que te ha saludado miles de veces, se sintió diferente, impregnada de una calidez renovada, como si el mundo hubiera ajustado su brillo solo para ti. Estos no son indicios de una resolución completa, no son el final del camino, son más bien las primeras señales de que algo se ha movido dentro de ti, de que el umbral que el carnaval abrió ha permitido que una nueva energía fluya. Es una sensación de continuidad, de un sendero que se abre paso a través de la maleza
invitándote a explorar. No busques respuestas definitivas, porque la vida es un río en constante movimiento, y las respuestas de hoy pueden no ser las de mañana. La carga que dejaste en el umbral no desaparece por arte de magia en una sola noche. Es un proceso, una decantación lenta de aquello que ya no te sirve. Lo que has hecho es dar el primer paso crucial, reconocer su existencia y expresar tu intención de liberarla. Has creado un espacio, un permiso para que esa disolución comience. Es como soltar un ancla que te mantenía fijo en un lugar, permitiendo que tu embarcación empiece a moverse con la corriente, aunque sea lentamente al principio. Este es el verdadero trabajo, el que se realiza día a día, momento a momento. Observa sin juicio, siente sin aferrarte. Permite que lo que deba irse, se vaya, y que lo que deba quedarse, encuentre su lugar. No hay prisa en este viaje. La noche no terminó su cometido. Solo habló, susurró verdades antiguas y despertó algo dormido en tu interior. Ahora, te toca a ti caminar con suavidad, con una nueva conciencia de tu propio ser y del mundo que te rodea. No todo se revela de una vez, ni debería hacerlo. La sabiduría se despliega en capas, como los pétalos de una flor que se abren con el sol. Cada día trae una nueva oportunidad para escuchar, para aprender, para integrar. Confía en el proceso, confía en tu intuición y, sobre todo, confía en la capacidad de tu propio espíritu para sanar y para crecer. El carnaval, con su velo delgado y su promesa de transformación, ha sido solo el principio. Si sentiste esa calma, ese pequeño respiro, esa chispa de esperanza, entonces has comprendido la esencia de este mensaje. Has conectado con algo más grande que tú mismo y has iniciado un diálogo con las profundidades de tu propio ser. Ahora, lleva esa sensación contigo, protégela y cultívala. Y si ese sentimiento resuena en tu corazón, si encuentras eco en la paz que has empezado a sentir, entonces escribe paz en mí. Que sea un ancla, un recordatorio de este momento de conexión y de la promesa de un